¿Cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar? Vamos a exponer algunas preguntas de los ensayos de la prueba y se va a indicar por cada alternativa por qué son correctas o no correctas. Y en el caso de que tengamos que desarrollar algún tipo de ejercicio, vamos a hacer el paso a paso para que ustedes puedan conocer todos los detalles, se van a presentar las fórmulas o lo que se requiera. Y puedes participar de dos maneras. Una es levantando la mano y hablando a través del micrófono cuando se te indique, y aquí te pido un poco de ayuda, Ian, o simplemente dejando las preguntas en el chat para que podamos resolverlas a medida en que vayan fluctuando con los ejercicios. ¿Ok? Súper. Entonces, la primera pregunta dice, el siguiente esquema corresponde a una red trófica simplificada del altiplano andino. Con respecto al esquema, es correcto inferir que X puede corresponder a un mamífero pequeño, un ganado doméstico, C, un roedor, D, líquenes o E, bacterias descomponedoras. ¿Ya? ¿Cuál creen que es correcta? A ver si alguien se atreve a participar. ¿No? Ya. Está complicado. Está complicada. Ok, continuamos entonces. En este En caso, el chat la respuesta pone, correcta, ¿cómo? vale, pone en el chat la C. Ya. Hay una pequeña equivocación, pero vamos a analizar por qué. En este caso, la respuesta correcta es la E. Correspondería a bacterias descomponedoras. Vamos a ver por qué. Pero primero tenemos que recordar algunos conceptos de lo que es los ecosistemas, ¿ya? En este caso podemos ver estos conceptos que son la cadena alimenticia o cadena trófica, donde van a estar compuestos por distintos agentes. En este caso parte todo por lo que son los productores, que van a ser organismos que son autótrofos, es decir, que a partir de energía principalmente del sol van a ser capaces de elaborar su propio alimento. Y en este grupo podemos encontrar a plantas, a algas o a cianobacterias, que son organismos que hacen fotosíntesis, ¿ya? Es decir, toman la luz del sol y fabrican su propio alimento, ¿ya? Tenemos después los consumidores primarios, que van a ser estos organismos que van a comer a los productores y que usualmente estos van a ser los herbívoros, los que comen las plantas. Y pueden también ser algunos casos consumidores también de algas o bacterias si se encuentran en hábitats que son marinos, ¿ya? O acuáticos. Por otra parte, tenemos los consumidores secundarios que van a ser aquellos que van a comer a los consumidores primarios. Y por lo general van a ser carnívoros, obviamente, si van a comer a otro tipo de animales. Seguido de los consumidores terciarios que van a ser ya carnívoros, es decir, que van a comer otros carnívoros. Y finalmente tenemos los organismos que son descomponedores, que van a degradar toda la materia orgánica o cualquier tipo de desecho que se entregue al sistema. Y aunque no siempre van a aparecer en los esquemas o los diagramas de las cadenas alimenticias, eh, estos son importantes para la salud de los ecosistemas porque es como que si estos no estuvieran presentes, es como que el ecosistema estuviera juntando basura todo el tiempo y nadie lo estaría eliminando. Dentro de los descomponedores podemos encontrar principalmente a los hongos y las bacterias, ¿ya? Esto es como ya teoría, ¿ya? Acá podemos ver lo que es una cadena trófica. Esto es, por ejemplo, la madre selva está, y este va a ser el consumidor primario, es decir, el que va a atrapar la energía del sol y va a desarrollar su cuerpo, ¿cierto? Como toda la estructura de las plantas, y va a servir de alimento en este caso para lo que es el ratón de campo. Y este vendría siendo el consumidor primario, porque va a consumir del productor. Y por otra parte tendríamos un consumidor secundario, que en este caso va a ser un carnívoro, que va a comer al ratón de campo. ¿Ya? Tenemos las cadenas tróficas, que es un esquema más o menos simple y reducido de cómo es realmente ocurre en la naturaleza. Esto es como una forma de estudiar solamente una pequeña parte, porque en sí los ecosistemas van a ser mucho más complejos y por esto es que nacen las redes tróficas, que van a ser aquellas que van a ser un conjunto de cadenas tróficas para evaluar cómo es
la interacción que van a tener todos estos individuos o todos estos organismos en cuanto a lo que es la alimentación. Así es como el zorro, a quién se va a comer dentro de la red trófica, en qué grado está el conejo, es un productor, es un consumidor primario, secundario. Entonces aquí podemos ver que existen distintos niveles que pudieran alcanzar cada uno de estos organismos. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Va bien? ¿Voy muy rápido? ¿Estoy hablando muy rápido? Que a veces me pasa. ¿Y si me pueden retroalimentar, por favor? Súper, profesora Tamara, se entiende súper bien. Ya, gracias por contestar. Esto también es una representación de lo que ocurre en el sistema. Aquí quiero que tengan bastante en cuenta el tema de la energía, que es finalmente el motivo por el cual todos los seres vivos comemos de alguna u otra forma. La entrada de energía va a ser mediante lo que es el sol y la absorción por parte de las plantas, las algas o las bacterias que pueden también hacer fotosíntesis, pero principalmente lo que nosotros más vemos son las plantas, arbustos, pastos, árboles, qué sé yo, y todas estas van a absorber esta energía y la van a transformar, ¿cierto? Después vienen los herbívoros que van a ser los que van a comer esto a las plantas, ¿cierto? Y aquí va a haber un traspaso de energía, ¿cierto? Porque este alimento que van a comer va a ser, va a pasar varias cosas. Una parte va a pasar a ser parte como estructural de los animales, otra que no se va a poder ocupar porque no hay como forma de degradarla, porque faltan enzimas o algunos otros tipos de compuestos y que se van a desechar a través de las heces. Y por otra parte, se pierde también energía dentro de los mismos organismos. Pensemos acá en este conejito, por ejemplo, que se va a perder energía porque aparte de eh, los animales tienen que generar calor para poder mantenerse de alguna u otra manera en los ambientes en los cuales estos están envueltos. Entonces, es importante que ustedes sepan que en sí existe un traspaso de energía desde un eslabón de la cadena hasta el finalizar, pero no es muy eficiente, porque tengan siempre en consideración que desde este punto hasta el herbívoro, por ejemplo, del árbol al herbívoro, solamente va a haber una entrega del 10%. Desde el sol hacia las plantas es menos de un 1%. Entonces, la energía se va como a perder un poco eh, de, de un nivel trófico al otro. ¿Ya? Acá, bueno, es más o menos lo mismo. Herbívoros, perdemos calor. Tenemos también a los carnívoros que se van a alimentar de los herbívoros. También va a haber una pérdida de calor y los descomponedores, que por una parte van a ser cruciales en todo el entorno, porque van a ser capaces de descomponer restos de los árboles, así como ustedes ven que caen en esta época, por ejemplo, las flores y que las que caen al suelo van a descomponerse, lo mismo con las hojas o los frutos que vayan cayendo. En el caso de los herbívoros y los carnívoros, si un animal se alimenta de ellos, por ejemplo, quedan los huesos, ¿ya? Entonces esos huesos de alguna u otra manera con el tiempo, erosión y también gracias a la acción de estos dos descomponedores van a poder de alguna u otra manera volver a ser parte del suelo. ¿Ya? Así que esto es importante que ustedes lo tengan presente. Ahora, si lo vemos en la pregunta que nosotros habíamos visto, era que nosotros teníamos que eh, deducir de alguna manera a qué corresponde este animal, a cuál de estas alternativas. Y nosotros dijimos que eran bacterias descomponedoras. Entonces, si analizamos esto, el productor en este caso, ¿cuál sería? El pasto, o sea, el pasto altiplanánico. El consumidor primario, en este caso, tendríamos dos. Sería la vicuña y la vizcacha, porque ambos se van a alimentar del pasto, que es el productor. Tenemos un consumidor secundario que va a ser el puma, que es el carnívoro que se va a alimentar tanto de la vicuña o la vizcacha. Aquí las flechas van como desde la base o desde el productor hacia adelante, porque estas flechas van a simular de alguna forma el traspaso de energía, ¿ya? Por eso van hacia ese lugar. Y finalmente, aquí podríamos decir, hoy el animal, o sea, la X podría corresponder
a un consumidor terciario. Pero si ustedes se fijan, tenemos flechas de casi todos los entes de que están acá en este esquema, tanto del puma como la vicuña y la vizcacha. En este caso, si fuera un consumidor terciario, como definición, los consumidores terciarios son siempre carnívoros, pero comen a otros carnívoros. ¿Se fijan? Y en este caso, no podrían alimentarse de una vicuña o una vizcacha porque estos son consumidores primarios, es decir, que estos se alimentan de que estos son herbívoros, ¿ya? Entonces, por esto es que nosotros acá podemos asumir que finalmente esta X correspondería a un descomponedor. Y además porque todas las flechas van hacia acá. Acá solamente faltaba la del pasto altiplánico. ¿Queda claro por qué corresponde a un descomponedor? Sí, profesora Tamara. Súper. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Dice, las pirámides de energía representan A, la cantidad de energía que se traspasa de un nivel trófico a otro, B, la capacidad de carga del ecosistema, C, el número de individuos por nivel trófico de una comunidad, y D, la masa de los individuos por el nivel trófico en una comunidad. Ya, en este caso, ¿cuál piensan que es la alternativa correcta? ¿Alguien se atreve a inferirlo? ¿No? La A, digo yo, no sé si estará bien. Ya, la A, súper bien. En este caso, Martina exactamente, dice la A. ¿cómo? Martina dice la A, Ya, súper bien. pero no levantó la mano. Ya, ¿quiere comentar algo? No, solo se quedó pegado. Ah, comprendo. Ah, ya. Bueno. ¿Pero se ve bien o se quedó pegado? ¿Me quedé pegado? No. Ah, ya. Claro, Ok. no. Ya, en este caso la alternativa correcta es la A. Entonces vamos a desglosar un poco esto y por qué es la A. En sí uno podría decir acá, porque sale acá energía y acá energía, como que se parece un poquito y tiene un poco de sentido. Así que vamos a ver entonces, aquí corresponde esto. Las pirámides de energía, en lo que es la ecología, representan de alguna manera cómo es el comportamiento de una comunidad en cierto lugar, ¿ya? Y hay distintas formas de apreciar esto. Entonces, existen lo que se denominan las pirámides de energía, que van a ser una representación gráfica de cómo va a fluir la energía a través de los niveles tróficos, lo que estaba explicándole anteriormente. No acerca de cuánta es la energía que van a almacenar de un eslabón a otro, sino que es como el traspaso de una hacia el otro. Y esto se mide en unidades de energía, como podrían ser las kilocalorías por metro cuadrado por año. Este es un ejemplo de lo que podría ser una pirámide de energía. Acá ustedes ven que se va a medir en kilocalorías por metro cuadrado por año en la ciudad de Silver Spring, en Florida. Y acá podemos ver, de acuerdo a cada uno de estos rectangulitos o cuadrados, bueno, los colores, el gris corresponde al productor primario, el azul o celeste al consumidor secundario, el naranjo o rojo al consumidor secundario y el amarillo o naranjo, no sé, consumidor terciario. Entonces, en este caso, ustedes se fijan que las plantas van a ser aquellas que van a obtener la mayor cantidad de energía, porque estas van a absorberlas de alguna u otra forma del sol, ¿cierto? Entonces, esto va a reflejar entonces el nivel de energía de este lugar y cómo va a ser traspasado, acuérdense. Entonces, los insectos y los caracoles al alimentarse de las plantas van a tener o van a alcanzar un total de 3.368 kilocalorías por metro cuadrado por año al alimentarse entonces de las plantas. Los peces, si se alimentan de estos insectos y de los caracoles, van a tener 383 y los peces 21. Entonces,
Eso es lo que les estaba diciendo, que a medida que la energía va siendo traspasada de un nivel trófico a otro, se va como reduciendo un poco, y normalmente también esto pasa porque los animales van aumentando también de tamaño, al aumentarse también el nivel trófico en el cual estos se encuentran insertos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es una pirámide de energía y por qué esta es la alternativa correcta? Sí, sí se entiende. Profesora. Súper. Entonces, vamos a analizar la respuesta B. Dice que es la capacidad de carga del ecosistema. La capacidad de carga del ecosistema corresponde a la cantidad de individuos de una población que puede existir en una determinada área, porque acá tenemos que pensar en cuáles van a ser los recursos disponibles de estos lugares, en cuanto a agua, en cuanto a espacio, en cuanto, por ejemplo, a las plantas o a los productores primarios que van de alguna u otra manera a comenzar con la cadena alimenticia y van a permitir la existencia de los demás seres vivos. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea visual. Acá tenemos dos peceras. Supongamos que este es el entorno que nosotros estamos analizando. En esta pecera podemos decir que pueden vivir 3 personas, tres peces en este lugar, y se van a poder desarrollar de una buena manera, que van a poder alimentarse, que tienen un suficiente espacio, que hay una suficiente comida. Pero si nosotros aumentamos este lugar, va a ocurrir que no va a quedar tanto espacio, los recursos van a escasear y probablemente estas poblaciones en el tiempo empiecen a disminuir, si es que no a extinguirse, ¿ya? A eso corresponde la capacidad de carga del ecosistema. Si continuamos con la C, dice el número de individuos por nivel trófico de una comunidad. Esta es la definición del concepto pirámide de cantidad. A diferencia de la otra pirámide que habíamos visto, en este caso se van a evaluar cuántos son los organismos que existen dentro de cierta área en cada uno de los niveles tróficos. Y estas pueden tener distintas formas. Pueden ser verticales, invertidas o con más bultos al medio, de acuerdo al lugar del cual estuviéramos hablando. Esta es una representación de la pirámide de cantidad. Si ustedes se fijan, esta ya tiene como una forma de pirámide normal, ¿cierto? Vertical. En la base tenemos entonces las plantas de pasto, seguidas por los herbívoros, que van a reducirse un poco en tamaño, después los insectos depredadores, que van a ser un poco menos, y ahí tenemos solamente una ave, que va a alimentarse, va a ser como el eslabón más alto de esta cadena, ¿ya? Y por otra parte tenemos otro tipo de pirámide, ¿cierto? Que es diferente, que por ejemplo estos 200 árboles permiten la existencia de 150.000 insectos herbívoros, de 120.000 insectos depredadores y de 5 aves, ¿ya? Entonces, en realidad acá solamente vamos a hablar de una representación en cuanto a la cantidad de organismos que van a habitar en determinado lugar y de acuerdo a los niveles tróficos que estos poseen. Y finalmente, en la alternativa D dice la masa de los individuos por nivel trófico en una comunidad. Esta es la definición de la pirámide de biomasa. Entonces, hasta el momento hemos visto 3 tipos de pirámides ecológicas. Una que es de traspaso de energía, una que es a través de la cuantificación de la cantidad de individuos que hay de las poblaciones, y por otra parte vamos a hablar de lo que es la biomasa. En este caso, la biomasa corresponde a la energía almacenada en el tejido vivo, así como el tejido seco, ¿ya? Como materia seca en realidad. Y a diferencia de las otras pirámides que habíamos analizado, estas van de alguna manera a representar la diferencia, o sea, la biomasa presente en cada uno de los niveles que existe. Acá tenemos un gráfico que lo representa, y tenemos entonces que la biomasa que existe de las plantas es mucho más alta que de los caracoles, de los peces o de los peces que van a ser un poco más grandes. Y esto se refiere un poco también, o está relacionado un poco también con la cantidad de individuos que van a haber de cada una de las especies.
Pensemos en las plantas, en las cantidades de las plantas que existen, por ejemplo, en un bosque, en un humedal o en cualquier entorno. Y también pensemos en la cantidad de insectos que van a poder alojar, en animales que van a ser más grandes. Tienden un poco a disminuir. Pero lo que es eh, ¿cómo se llama? En ámbitos más bien acuáticos, como es el Canal de la Mancha, tenemos que existe como productor primario en este caso al fitoplancton, que son como pequeños microorganismos que van a ser, van a tener algún tipo de función fotosintética. Son como unas pequeñas algas, ¿ya? Y tenemos el zooplancton, que van a corresponder a todos esos animales que son muy pequeños, casi hay que verlos bajo la lupa para poder verlos, ¿ya? Entonces en este caso podemos ver que esto es de otra manera. El fitoplancton es tan pequeño que la biomasa que se puede generar en este lugar a partir de esto es muy baja. Y los zooplancton son un poco más grandes que los fitoplancton, entonces por lo tanto también pueden desarrollar una mayor cantidad eh, de biomasa, ¿ya? ¿Se entiende en general la, los conceptos de esta pregunta? Sí, profesora. Súper. Ya, vamos a la tercera pregunta. Dice, en una cadena trófica compuesta por 4 niveles, es correcto afirmar que A. La eliminación de los consumidores primarios producirá un descenso en la población de productores. B. Los consumidores terciarios reciben casi un 90% de la energía contenida de los productores. C. Si se eliminaran los organismos autótrofos, los consumidores terciarios serían los únicos afectados. D. Si se eliminaran a los productores, no habría ningún efecto sobre el traspaso de materia y energía entre los consumidores. Y E. Si una plaga produce una disminución de los consumidores terciarios, los consumidores primarios se verían afectados indirectamente. ¿Cuál piensan que podría ser la correcta? Estoy entre la B y la D, profesora. La B y la B. Ya. ¿Alguna otra eh, inferencia de esto? Yo pienso que podría ser la E, pero no estoy muy segura. Ya, súper. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la E. Y vamos a ver ahora por qué. Entonces vamos a analizar la primera alternativa. La eliminación de los consumidores primarios producirá un descenso en la población de los productores. Entonces, acá es una imagen cualquiera para que ustedes tengan una idea visual de qué es lo que estamos hablando. Entonces, dice, la eliminación de los consumidores primarios. Si nosotros eliminamos a los consumidores primarios, ¿esto qué quiere decir? Primero, que los consumidores secundarios no van a tener alimento. Eso es lo primero. Y finalmente, si estos no tienen alimento, van a empezar a morir. Si no hay de estos, eh, y si no hay de estos de los consumidores primarios, van a empezar a aumentar los productores, la población de estos, porque no va a haber nadie que va a estar comiéndoselo, ¿cierto? Ahí. Entonces aquí dice, la eliminación de los consumidores primarios producirá un descenso en la población de los productores. Entonces en este caso es falso, porque sin consumidores primarios va a elevarse la población de los productores porque no va a haber nadie que se los coma. Eso es básicamente. ¿Ya? Si analizamos la segunda, dice, en la B, los consumidores terciarios reciben un 90% de la energía contenida en los productores. El mismo cuadro, vamos a analizar entonces en el caso de los consumidores terciarios. En los recuadros anteriores les había mencionado que los productores eran capaces de absorber de alguna forma el 1%
de, de la energía que nos llega del sol y que desde el productor al consumidor primario solamente teníamos acerca del 10% de absorción de energía, ya que se disipaba por calor y entre otras cosas, y que ese 10% se iba perdiendo desde el consumidor primario en adelante. Entonces, ¿ustedes creen que los consumidores terciarios podrían tener un 90% de energía de los productores? Y en este caso la respuesta es no, ¿ya? No. Porque, como les decía, el consumidor primario, ese va a tener un 10%, y de ahí en adelante podría empezar a disminuir. Es como más o menos un 10%, ¿ya? En la C, dice, si se eliminaran los organismos autótrofos, en este caso, ¿a cuáles corresponderían los organismos autótrofos? De acuerdo al esquema, ¿cuál corresponderían a los organismos autótrofos? ¿Qué era un organismo autótrofo? ¿Nadie? ¿Se acuerda? ¿Lo mencionamos? Los seres vivos. Ya los seres vivos, falta un poquito más. Son las plantas, ¿no? Ya, son las plantas. Perfecto. Pero como concepto, los autótrofos, auto es que pueden como por sí mismos, trofos es como alimentarse, ¿ya? Se pueden autoalimentar. Eso quiere decir. Y en este caso, lo único que son capaces de hacer eso son los productores, ¿ya? Que van a ser las plantas. Muy bien. Entonces dice, si se eliminaran los organismos autótrofos, los consumidores terciarios serían los únicos afectados. Entonces, si analizamos esto, si eliminamos los productores, ¿qué va a pasar con los consumidores primarios? En el tiempo también van a morir. Si mueren los primarios, van a morir los secundarios. Entonces, ¿serían los únicos afectados los consumidores terciarios? No, la respuesta es no, porque se vería afectada toda la cadena, porque recuerden que la entrada de energía es a través de los productores, y si en los primeros niveles tróficos no tienen alimento, van a ir a empezar a morir en cadena, porque si este no tiene para alimentarse, no tiene energía, va a morir. Si este no tiene alguien para animales para consumir, perdón, también va a morir. Y así sucesivamente con los eslabones más altos de las cadenas. ¿Ya? Entonces, en este caso, no van a ser los únicos afectados. Si se eliminan los productores, se mueren todos, nos morimos todos, en definitiva. Después dice, si se eliminan los productores, no habría ningún efecto sobre el traspaso de materia y energía entre los consumidores. ¿Ustedes creen que esto sea cierto? Es más o menos parecido a lo anterior. Si eliminamos estos, el consumidor primario no va a tener una fuente de energía, va a morir. El consumidor secundario no va a tener un consumidor primario, va a morir. Y así sucesivamente. Entonces, no va a haber un traspaso de energía entre los consumidores, y también se va a disminuir el traspaso de materia. ¿Ya? Es como, si se afecta a uno, se afectan todos. Por eso es tan importante, no sé si se han fijado, cuando existen problemas de contaminación de agua en los lugares, por decir algo, que se afectan uno de los eslabones, uno de los niveles tróficos, se van a ver todos afectados al corto o largo plazo, dependiendo de la cantidad de individuos que estos sean, o también de cuán adaptados están a los lugares, entre otras cosas. Pero se van a ver afectados sí o sí. Ya después dice, si una plaga produce una disminución de los consumidores terciarios, los consumidores primarios se verían afectados indirectamente. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Si
existe una plaga que produce una disminución de los consumidores terciarios. ¿Qué va a ocurrir? Van a aumentar la población de los consumidores secundarios. ¿Por qué? Porque no van a haber tanto de los consumidores terciarios, en este caso de esta serpiente, no van a haber tantas. Entonces, como no hay tantas que no van a estar depredando, en este caso a los ratones van a poder aumentar el número de su población, ya el número de los individuos. Y como este aumenta, ¿qué va a pasar? Podría llegar a un punto en este nivel, en esta cadena trófica, en el cual podrían haber tantos ratones y pueden que estén alimentándose al punto de consumir todos los consumidores primarios. Y esto podría de alguna u otra manera afectar después a todo el entorno. Si no hay consumidores primarios, se van a empezar a morir los ratones, y si se mueren los ratones, se van a morir los consumidores terciarios y los cuaternarios, y así sucesivamente. Y los únicos que se estarían como salvando en esta cadena serían los productores, que como no tendrían algún tipo de depredación, estos podrían aumentar su nivel de población. ¿Ya? ¿Se entiende entonces por qué corresponde esta a la alternativa correcta? Sí, profesora. Súper. Dice 4. Respecto a la trama trófica representada, es correcto afirmar que las o los, dice, algas A, son los únicos productores del ecosistema. B, las bacterias actúan como descomponedores. C, los moluscos se alimentan por filtración. Los peces ocupan el mismo nivel trófico. Y E, las garzas ocupan más de un nivel trófico. Ya, ¿se les ocurre cuál podría ser? Miren primero el esquema y pensemos en cuál podría ser la correcta. ¿Alguna idea? La B, digo yo. No sé si ¿La estará B? bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra respuesta? Ok, analicemos entonces las alternativas. Dice entonces la A que las algas son los únicos productores del ecosistema. En este caso, si nosotros vemos cuáles van a ser los productores de este esquema, vamos a tener que sí, las algas corresponden a los productores del sistema, pero por otra parte también tenemos el fitoplancton. Fito significa planta en griego, así que si ustedes ven fito en alguna parte, ustedes saben inmediatamente que estamos hablando de planta, y las plantas son sí o sí productores porque casi todas hacen fotosíntesis, ¿ya? Entonces, no es la alternativa A, porque en este caso tenemos dos productores, el fitoplancton y las algas, ¿ok? En cuanto a la alternativa B, dice que las bacterias actúan como descomponedoras. Y sí, si nosotros analizamos eh, el esquema, las bacterias corresponden a descomponedores, pero aparte de las bacterias también tenemos que los moluscos también van a actuar como descomponedores, porque si ustedes se fijan acá en este esquema, la, los desechos podrían corresponder a estos restos orgánicos. Y en este caso tenemos que ambas flechas van tanto a los moluscos como a las bacterias. Entonces en este caso ambos estarían actuando como descomponedores. Es como que esta alternativa está semi correcta, ya como que le faltó también incluir a los moluscos. Después dice, en la C, los moluscos se alimentan por filtración. Sí, esto es verdad, pero acá en este esquema no se detalla a qué tipo de moluscos se refiere. Y en el caso de los moluscos, la alimentación es variada. Existen como dos subtipos, perdón, que unos van a ser los que se alimentan por filtración de algunos microorganismos microscópicos o de algunas cosas que van a flotar
en el agua como las algas, protozoo u otro tipo de partículas como los restos orgánicos, pero también hay otros tipos de moluscos que son los ramoneadores, que son estos que se alimentan de microorganismos, pero los ingieren cuando están pegados en las rocas y que los dejan atrapados. Entonces, es correcto que los moluscos se alimenten por filtración, pero esto no es exclusivo y no sabemos a qué tipo de molusco corresponden en el esquema, así que no podemos generalizar, ¿ya? La alternativa D dice que los peces ocupan el mismo nivel trófico. Ya. Acá tenemos que analizar entonces dónde están los peces. Tenemos la gambusia, que es un pez, y tenemos la carpa. Entonces vamos a analizar las cadenas tróficas que nacen a partir de estos dos peces. Entonces, si analizamos la gambusia, podemos ver que está ubicada en este lugar. Entonces, tenemos que el productor va a corresponder al fitoplancton, el consumidor primario va a corresponder al zooplancton, porque acuérdense que eran pequeños animales en el agua, y como consumidor secundario vamos a tener a la gambusia que se va a alimentar del zooplancton. Entonces, recordemos entonces que la gambusia es consumidor secundario. Por otro lado, tenemos a lo que es la carpa, y analizando los niveles tróficos vamos a tener que el productor van a ser las algas, consumidor primario va a ser la carpa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la carpa corresponde a consumidor primario y el pez anterior, la gamusia, corresponde a un consumidor secundario. Entonces, no todos los peces ocupan el mismo nivel trófico. Uno es consumidor primario y el otro es consumidor secundario. ¿Ya? Y finalmente, la alternativa E dice que las garzas ocupan más de un nivel trófico. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que antes con los peces. Entonces, tenemos que el fitoplancton es productor, el zooplancton es consumidor primario, la gambusia es consumidor secundario y la garcia correspondería entonces al consumidor terciario. ¿Ya? Esa es una cadena trófica. Y en este caso, recuérdenlo, consumidor terciario. Si analizamos la siguiente, que es cuando se alimenta de la carpa y no de la gamusia que estaba acá arriba, vamos a tener entonces que en esta cadena trófica el productor van a ser las algas, el consumidor primario la carpa y el consumidor secundario entonces la garza. Acá ya tenemos una diferencia. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, las garzas ocupan más de un nivel trófico, si ustedes se fijan, porque en el anterior dijimos que era consumidor terciario y en el siguiente dijimos entonces que era un consumidor secundario. Entonces, en ese caso, las garzas ocupan más de un nivel trófico y es por esto entonces que la alternativa correcta es la D, que las garzas ocupan más de un nivel trófico en esta red trófica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?